En el verano más luminoso de la música española, ocurrió algo que muy pocos se atrevieron a contar. Elena Bianco, la voz dulce que parecía hecha para elevar a toda una generación, apareció de pronto en el centro de un escándalo silencioso que no figuraba en portadas, pero que sí rompió su vida en dos. En 1900, detrás de las luces cálidas de los estudios de televisión, había un conflicto oculto con productores poderosos, decisiones artísticas que no le pertenecían, y un episodio que casi la obliga a abandonar la industria cuando todavía estaba en la cima. Durante años, el público creyó que su desaparición fue un simple desgaste natural, una etapa más del ciclo de las estrellas pop. Pero la verdad era mucho más incómoda. Había presiones internas, luchas por control vetos, no declarados, y una traición que dejó marcas profundas en su carrera y en su confianza. Como una artista premiada, admirada y convertida en símbolo juvenil, terminó atrapada en un laberinto de intereses, donde su voz ya no le pertenecía. ¿Qué ocurrió en los pasillos de la industria para que una figura tan querida se viera obligada a callar durante tanto tiempo? Cada recuerdo que ella dejó en entrevistas aisladas apuntaba a una herida que nunca cerró del todo y que el público apenas logró intuir. Hoy la historia puede contarse con claridad. No solo hablaremos de la estrella que cantó himnos generacionales, sino también de la mujer que tuvo que enfrentarse a un sistema que la utilizó, la moldeó y luego intentó borrarla. Esta no es una simple crónica musical. Es la reconstrucción de un silencio impuesto y de una verdad que durante años quedó enterrada. Hoy conocerás la verdad completa. La historia de Elena Bianco comienza mucho antes de que su nombre apareciera en los carteles luminosos de la música española. Nació en un hogar humilde, donde la música no era un lujo, sino una forma de estar juntos, una excusa para llenar de vida las noches largas en una España que atravesaba años de control rígido y silencios impuestos. Su familia vivía en un barrio donde las ventanas siempre quedaban entreabiertas, porque la gente confiaba en la fuerza de la comunidad. Allí se mezclaban los olores de las cocinas caseras con el eco de un transistor que nunca descansaba. Las canciones que salían de aquel aparato fueron la primera escuela emocional de Elena. Ella escuchaba las voces femeninas de la época e imitaba sus matices hasta que su madre empezó a darse cuenta de que la niña no estaba simplemente jugando, sino construyendo su identidad. Aquella casa pequeña se convirtió en su primer escenario, y la reacción de sus vecinos que se quedaban quietos cuando ella cantaba fue la primera señal de que había algo distinto en su manera de transmitir. España era un país donde la cultura popular se movía entre la vigilancia y la necesidad de evasión. Los jóvenes buscaban un sonido propio, algo que los liberara incluso por unos minutos de las limitaciones de la época. En ese contexto, la infancia de Elena estuvo marcada por una mezcla de inocencia y una intuición profunda de que la música podía ser una puerta abierta hacia un mundo más grande. No era habitual que una niña mostrara un talento tan definido, y mucho menos que los adultos lo tomaran en serio, pero su voz tenía una claridad que desarmaba cualquier duda. Su padre la llevaba a pequeñas presentaciones locales porque intuía que aquella capacidad no debía quedarse encerrada entre cuatro paredes. Cada actuación reforzaba algo que ella misma ya empezaba a sentir, un impulso interior que no podía ignorar. Una anécdota reveladora ocurrió cuando apenas tenía 12 años. Un día, la invitaron a cantar en una fiesta de barrio, y al terminar nadie habló durante unos segundos. No fue por incomodidad, sino por sorpresa. Los presentes se preguntaban cómo era posible que una niña tan joven cantara con un peso emocional tan grande. Ese silencio cargado de asombro marcó a Elena para siempre. Entendió que el escenario era un lugar donde podía ser completamente ella sin tener que pedir permiso. También comprendió que la música podía abrir puertas que en su vida cotidiana parecían cerradas. La adolescencia llegó con cambios inevitables. Mientras otras chicas de su edad formaban parte de rutinas tradicionales, ella empezaba a entrar en círculos donde los jóvenes soñaban con revolucionar la música española. Comenzó a acompañar a músicos locales
que buscaban nuevas formas de expresión inspiradas en sonidos extranjeros que llegaban de contrabando. En esos pequeños encuentros nació su determinación de dedicarse por completo al canto. Había una energía especial en esos grupos que se reunían en garajes improvisados o en cafés discretos, donde el influjo de la modernidad empezaba a colarse pese a los controles culturales. Aquella mezcla de anhelo y limitación definió la personalidad artística de Elena. Ella quería cantar con libertad, incluso en una época donde la libertad era un concepto restringido. Un detalle inesperado moldeó su camino. En una de esas reuniones casuales, un compositor joven impresionado por su voz le propuso unirse a un proyecto musical que buscaba algo nuevo. No prometía fama ni dinero, solo le ofrecía la posibilidad de construir un sonido propio. Elena aceptó sin dudar. Esa decisión aparentemente pequeña sería el punto de partida para un viaje que la llevaría a convertirse en una de las voces más reconocibles de los años posteriores. Aquella primera colaboración la introdujo en el circuito artístico emergente, donde cada contacto y cada ensayo eran cimientos sólidos para la artista que sería más adelante. La familia observaba con mezcla de orgullo y preocupación. Querían verla feliz, pero temían los sacrificios que la vida artística podía traer. España no era un país donde las mujeres jóvenes tuvieran un camino sencillo hacia la independencia artística. Los prejuicios estaban presentes incluso en ambientes creativos. Sin embargo, Elena avanzaba con una serenidad que sorprendía a quienes la conocían. No buscaba impresionar. Solo buscaba fidelidad consigo misma. En su barrio, la gente hablaba de su talento con una naturalidad casi profética. Decían que estaba destinada a algo grande, aunque nadie imaginaba hasta dónde llegaría. La etapa final de su adolescencia coincidió con un momento de efervescencia cultural en España. Los jóvenes empezaban a demandar cambios, nuevas estéticas, nuevas maneras de contar sus historias. La música se volvía un refugio emocional frente a la rigidez del sistema. Y Elena, con su timidez aparente y su determinación interna, estaba entre los primeros en canalizar ese deseo colectivo. Su voz tenía una cualidad casi cinematográfica. No solo interpretaba melodías, sino que lograba transmitir imágenes completas con cada frase. Esa capacidad la distinguía y la convertía en una figura imposible de ignorar dentro del nuevo panorama musical. En medio de todo ello, surgió una oportunidad inesperada que cambiaría su destino. Un productor, tras escucharla en una actuación casual, se acercó para ofrecerle una prueba en un estudio profesional. No era común que alguien sin contactos importantes recibiera una invitación así. Cuando ella cruzó por primera vez las puertas de aquel estudio, entendió que su vida estaba a punto de transformarse. Ese lugar sería el puente definitivo entre la muchacha del barrio y la artista que el país entero conocería. Su origen, marcado por la sencillez y la pasión, sería la base emocional que la sostendría incluso cuando la fama, los conflictos internos de la industria y la traición amenazaran con romperla por completo. Cada decisión tomada en aquellos años tempranos explicaría más tarde tanto su ascenso meteórico como las sombras que vendrían después. Su infancia no fue solo un capítulo inicial, fue la clave para entender por qué su historia quedó marcada por la luz y por la herida. Cuando Elena Bianco cruzó por primera vez la puerta del estudio donde haría su prueba, no imaginaba que aquel espacio anónimo lleno de cables y paneles de sonido sería el lugar donde su voz dejaría de pertenecer solo al barrio y pasaría a formar parte del mapa cultural de España. Entró con una mezcla de nervios y determinación consciente de que aquel momento podía cambiarlo todo. El productor que la había descubierto le pidió que cantara algo que la representara. Ella eligió una canción sencilla, una melodía que había marcado su adolescencia. Cuando empezó a cantar, los técnicos dejaron de moverse. Fue un instante microscópico pero revelador. La gente del estudio escuchaba con la atención reservada solo para aquello que tiene un brillo especial. La prueba terminó y la sala quedó en silencio. No hubo grandes discursos.
solo un intercambio de miradas que confirmaba que algo importante acababa de ocurrir. Días después, llegó la noticia. Querían trabajar con ella. Querían que su voz se convirtiera en parte de un proyecto musical que buscaba renovar la escena juvenil. La España de aquella época estaba viva de deseos reprimidos y de una necesidad profunda de modernidad. La música empezaba a convertirse en una vía de escape, y los jóvenes necesitaban ídolos nuevos, voces frescas, rostros que transmitieran algo diferente. Elena encajaba en ese espacio con naturalidad. Tenía una presencia escénica suave pero magnética, una forma de comunicarse que hacía que el público sintiera que cada palabra llevaba un significado íntimo. Su integración en los mismos fue un giro decisivo. Aquella formación que combinaba armonías limpias y un aire pop fresco necesitaba una figura que pudiera encarnar ese sonido nuevo. Elena aportaba algo que no se podía fabricar en un estudio. Su voz era transparente, pero firme, capaz de transmitir inocencia sin perder fuerza emocional. Cuando grabaron sus primeras canciones juntos, las expectativas crecieron sin que ella lo buscara. Era evidente que allí había una artista destinada a convertirse en símbolo generacional. El éxito llegó con una rapidez que sorprendió incluso a quienes confiaban plenamente en ella. Las emisoras de radio comenzaron a reproducir sus temas con insistencia. Su voz empezó a sonar en hogares donde antes nadie la conocía. Las familias se reunían alrededor del aparato para escuchar aquellas melodías que parecían anunciar una nueva etapa cultural. Los presentadores hablaban de ella con entusiasmo. Los jóvenes la imitaban. Las discográficas comenzaron a fijarse más en el grupo y especialmente en la figura luminosa de Elena. Cada actuación en directo aumentaba el fenómeno. El público la veía y sentía que estaba frente a alguien que representaba sus propias aspiraciones. No era una estrella distante, era una muchacha cercana que había encontrado un modo de brillar sin renunciar a su autenticidad. El ascenso continuó con apariciones en televisión que marcaron un antes y un después. En una de ellas su presentación terminó con una ovación que duró más de lo habitual. Los críticos empezaron a escribir sobre su capacidad interpretativa, sobre su timbre inconfundible, sobre su carisma natural. Los mismos se convirtieron en un grupo emblemático, y Elena en su corazón emocional. Lo notable no era solo que cada canción se volviera popular, sino la forma en que su presencia transformaba la atmósfera. Tenía un don para conectar de manera inmediata. Incluso quienes no eran seguidores del pop reconocían que había en ella algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. La década avanzaba, y con ella la necesidad constante de renovación. Elena respondía a ese desafío con disciplina y sensibilidad. Nunca se conformaba con repetir la misma fórmula. Buscaba mejorar, explorar registros diferentes, refinar su técnica. Esa actitud la llevó a destacar todavía más en un entorno donde muchos dependían únicamente del carisma superficial. La suya era una carrera construida a base de trabajo silencioso, intuición artística y una honestidad que se filtraba en cada interpretación. Pero con la fama también llegaron las presiones. Las discográficas comenzaron a diseñar estrategias que no siempre se alineaban con lo que ella consideraba auténtico. Querían explotar su imagen, moldearla, convertirla en un producto perfectamente calculado. Aunque ella intentaba mantenerse fiel a sí misma, también entendía que el éxito traía compromisos que no podía evitar. Aún así, lograba encontrar equilibrio al menos por un tiempo entre lo que le pedían y lo que deseaba expresar. Sus giras empezaron a llenar teatros. Los fans esperaban horas para conseguir un asiento. Ella salía al escenario con una mezcla de sorpresa y responsabilidad. Sentía que tenía que estar a la altura del cariño inmenso que recibía. Y lo estaba. Cada concierto reforzaba su estatus como una de las voces más queridas de la España de aquella época. Y mientras la cima se hacía cada vez más alta, parecía que nada podía interrumpir aquel impulso. Parecía que la trayectoria de Elena se dirigía hacia una consolidación segura en la historia musical del país.
Pero detrás de los aplausos empezaban a surgir sombras que pocos podían ver. Había desacuerdos internos, tensiones con ciertos responsables de la industria y decisiones artísticas impuestas que no respetaban su sensibilidad. La fama que tanto le había dado también empezaba a exigir un precio. La presión de mantener un éxito continuo se volvió más pesada, y algunos intereses externos comenzaron a entrar en conflicto directo con su visión como artista. Su entorno cercano percibía ese desgaste, aunque ella trataba de ocultarlo. No quería que sus dudas empañaran la felicidad de su público ni la confianza de su grupo. Sin embargo, algo empezaba a quebrarse lentamente. Una serie de decisiones tomadas sin su consentimiento la llevó a una encrucijada emocional y profesional. Lo que para el país parecía una época dorada para Elena, era en realidad el umbral de una situación que pronto se convertiría en su tormenta más intensa. El ascenso había sido brillante, casi perfecto, pero tras esa perfección se escondía la semilla de un choque inevitable. La gloria que parecía asegurada estaba a punto de transformarse en un escenario inesperado, donde la seguridad desaparecería y donde todo lo construido con tanto esfuerzo quedaría expuesto a un golpe que nadie había previsto. Porque lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El punto de quiebre en la carrera de Elena Bianco no llegó con un fracaso musical ni con un tropiezo público. Llegó desde dentro, desde los pasillos silenciosos de una industria que mientras la aplaudía en los escenarios preparaba decisiones que la dejarían acorralada. Lo que parecía una etapa dorada para ella escondía un conflicto profundo entre su sensibilidad artística y la visión comercial implacable de quienes dirigían su carrera. Durante meses, comenzaron a surgir tensiones cada vez más difíciles de ignorar. Los productores exigían un rumbo más agresivo, más rentable. Querían canciones que encajaran en un molde específico, una imagen que vendiera más que la propia música. Ella quería evolucionar sin traicionar su esencia. Ellos querían explotarla sin límites. La primera señal seria apareció cuando rechazó una propuesta que consideraba incompatible con su estilo. Se trataba de un plan para transformar su imagen en algo mucho más marcado, más provocador, más artificial. Elena intuía que aquel cambio no solo la alejaría de su público, sino que destruiría la identidad que con tanto esfuerzo había forjado. La negativa no fue bien recibida. Lo que para ella era una decisión artística legítima para algunos ejecutivos, significó insubordinación. A partir de ese momento, empezó un proceso silencioso y calculado que terminaría por hundirla. El veto no fue explícito. No hubo un anuncio público ni un enfrentamiento abierto. La industria prefería los golpes invisibles, esos que no se pueden denunciar porque no dejan huellas claras. De un día para otro, algunas emisoras que antes reproducían sus canciones con frecuencia empezaron a reducir su presencia sin explicación. Ciertas invitaciones a programas de televisión se cancelaron sin motivos convincentes. Las decisiones creativas del grupo comenzaron a tomarse sin consultarla. Incluso hubo reuniones a las que directamente no fue invitada. Era como si una fuerza invisible estuviera empujándola hacia afuera, como si el espacio que antes ocupaba la estuviera expulsando lentamente. La situación alcanzó un punto crítico cuando se enteró de que un nuevo proyecto discográfico estaba avanzando sin contar con su participación en decisiones importantes. Las canciones habían sido seleccionadas por otros, la dirección artística había sido fijada sin su voz, y su propio papel dentro del grupo comenzaba a diluirse. Lo que más la hirió no fue solo el atropello profesional, sino la sensación de traición por parte de personas de su entorno que en teoría debían apoyarla. Había trabajado durante años con disciplina, cariño y dedicación. Que esas mismas personas la ignoraran en un momento tan importante le produjo un daño emocional que dejaría cicatrices profundas. La gota que colmó el vaso fue un episodio ocurrido en un ensayo, un momento que rara vez se narra públicamente. Durante una discusión sobre un arreglo musical, uno de los directivos la interrumpió con un comentario despectivo
que minimizaba su papel en el grupo. No fue un conflicto artístico, fue un ataque personal. En aquel instante, Elena sintió que su dignidad había sido atravesada. La tensión acumulada se convirtió en una herida abierta. Ese día se dio cuenta de que ya no estaba luchando por su voz. Estaba luchando por su identidad, por su derecho a existir como artista. La industria reaccionó con frialdad. En lugar de atender sus reclamos, la etiquetaron como problemática. Esa palabra repetida en círculos internos fue suficiente para cerrar puertas sin necesidad de declaraciones públicas. ¿Cómo podía defenderse de algo que nadie decía directamente? Era como pelear contra un enemigo que se escondía detrás de sonrisas diplomáticas. Empezaron a circular rumores confusos que ella nunca pudo desmentir porque nunca se le dio la oportunidad. De pronto dejó de recibir llamadas. Sus propuestas eran ignoradas. Algunos colegas se distanciaron por miedo a comprometerse. El círculo se estrechó hasta dejarla en soledad absoluta. El golpe emocional fue devastador. La mujer que había llevado luz a miles de hogares a través de su voz se encontraba atrapada en un sistema que la había celebrado mientras fue útil, pero que ahora la condenaba al silencio. No hubo escándalo público porque el verdadero escándalo fue interno. No hubo titulares porque la censura era social y profesional. No había cámaras grabando la caída, pero cada día era un descenso doloroso hacia una invisibilidad que no merecía. Elena intentó resistir. Intentó hablar, proponer, negociar. Pero todo lo que decía caía en un vacío inquietante. Su salud emocional empezó a resentirse. La presión, la frustración, la impotencia y la sensación de abandono hicieron mella en ella. Empezó a dudar incluso de su propio talento. Había hecho algo mal. Podía haber actuado de otra forma. El público llegaría a enterarse algún día de lo que realmente estaba pasando. Las preguntas la perseguían. Lo más difícil fue comprender que no estaba en caída por falta de calidad artística, sino por un mecanismo de castigo silencioso que muy pocos podían ver. La industria prefería borrar discretamente a quienes no se alineaban con los intereses dominantes. Mientras tanto, el público no entendía su ausencia repentina. Algunos pensaban que se había cansado de la vida artística. Otros creían que estaba explorando nuevos caminos lejos del foco mediático. Nadie imaginaba que estaba enfrentando uno de los momentos más duros de su carrera. El contraste entre lo que la gente veía y lo que ella vivía era brutal. La artista que había emocionado a toda una generación atravesaba un proceso de aislamiento, impuesto una censura sutil pero contundente, una crisis que amenazaba no solo su carrera, sino su confianza más íntima. La herida más profunda fue sentir que todo lo que había construido con esfuerzo y cariño estaba siendo desmantelado desde las sombras. Los ideales que la habían guiado desde niña chocaron de frente con una realidad, donde la sensibilidad importaba menos que la obediencia. Y en ese choque la figura brillante que iluminaba a su público se vio sumergida en un silencio que no había elegido. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? La respuesta a esa pregunta marcaría el siguiente capítulo de su vida, uno donde tendría que reconstruirse desde lo más hondo y decidir si seguir luchando por su voz o entregarse al silencio que otros habían preparado para ella. La caída de Elena Bianco no fue repentina. Fue un proceso lento, como una grieta que se abre primero de forma imperceptible y después se extiende hasta transformar el paisaje entero. Tras el veto silencioso, tras las decisiones impuestas y la traición que la dejó emocionalmente expuesta, comenzó una etapa marcada por una mezcla de confusión y vacío. Los escenarios que antes la esperaban con entusiasmo se volvieron inaccesibles. Las invitaciones desaparecieron. Sus llamadas no obtenían respuesta. La mujer que había vibrado ante el calor del público se encontró caminando por una ciudad donde nadie parecía recordar lo que había significado su voz. Durante los primeros meses intentó mantenerse activa. Pensó que quizá
era solo una pausa inevitable en la carrera de cualquier artista. Ensayó nuevas canciones, trató de ponerse en contacto con productores alternativos, incluso escribió notas con ideas que quería desarrollar. Pero cada intento chocaba contra muros invisibles. Había sido marcada. Y en una industria donde los rumores pesan más que la realidad, esa marca tenía un efecto devastador. La situación le provocó un desgaste emocional profundo. Pasó por días donde no encontraba fuerza para levantarse y otros donde intentaba convencerse de que aún quedaba una salida posible. El aislamiento no solo afectó su vida profesional. A nivel personal, comenzó a sentir un peso que la acompañaba en cada paso. Dejó de frecuentar lugares donde antes se reunía con otros artistas. Temía encontrarse con miradas incómodas con preguntas que no podía responder, o con silencios que decían más que cualquier frase. La sensación de injusticia la perseguía. Había dado lo mejor de sí, había trabajado con dedicación absoluta, y aún así parecía estar pagando un precio que no merecía. En ese conflicto interno empezó a surgir una etapa de introspección forzada en la que tuvo que enfrentarse a sus miedos más profundos. Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando escuchó por primera vez una de sus antiguas grabaciones por casualidad en un establecimiento. La gente a su alrededor parecía disfrutar la canción sin imaginar que la mujer que la interpretaba estaba allí en silencio intentando contener la tristeza. Aquella experiencia la golpeó con fuerza. Era una prueba contundente de que su obra seguía viva, aunque a ella le hubieran arrebatado el espacio para seguir creando. Por un instante, sintió que la vida le recordaba que su identidad no podía ser borrada tan fácilmente. Pero también entendió que el dolor seguía ahí persistente reclamando atención. Con el tiempo, decidió alejarse voluntariamente de algunos focos que quedaban abiertos. No porque no quisiera volver, sino porque necesitaba reconstruirse desde adentro. La caída la había dejado sin referentes. Tenía que redescubrir qué significaba la música para ella, más allá del éxito o de la presión de la industria. Empezó a dedicar tiempo a actividades que antes no consideraba. Volvió a escribir letras solo para sí misma. Redescubrió canciones antiguas que marcaron su infancia y trató de reinterpretarlas desde su nueva realidad. Esta etapa no tuvo público, no tuvo aplausos. Fue un trabajo íntimo silencioso, hecho de noches largas y días de reflexión. La reinvención no surgió de un plan estratégico ni de un impulso repentino. Surgió de la necesidad. En un momento de lucidez, comprendió que si quería recuperar su vida artística, no podía esperar a que la industria le devolviera lo que le había quitado. Tenía que empezar a construir su propio camino. Esta decisión marcó un cambio crucial. Abrió espacio para nuevas colaboraciones, pero esta vez buscó gente que entendiera su sensibilidad. Personas dispuestas a trabajar desde el respeto y no desde la imposición. No buscaba volver a la cima. Buscaba volver a sentirse dueña de su voz. Su proceso de reconstrucción fue lento, pero cada pequeño avance significaba una victoria. Participó en eventos más íntimos donde el público escuchaba con atención sin esperar grandes espectáculos. Esos escenarios pequeños le devolvieron algo que había perdido durante los años de presión mediática. Redescubrió la conexión directa con la gente. Redescubrió que su voz podía seguir emocionando sin necesidad de grandes artificios. Esta etapa la fortaleció de formas inesperadas. Empezó a recibir invitaciones a proyectos que no estaban impulsados por intereses comerciales, sino por afinidades artísticas reales. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Sin embargo, la reinvención no era solo profesional. A nivel personal, también tuvo que enfrentar momentos muy delicados. La herida de la traición seguía abierta. Hubo días donde dudó de sí misma. Otros, donde recordaba con claridad por qué había empezado a cantar. En medio de ese movimiento emocional constante, aprendió a valorar los espacios de calma. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo vivir su presente.
Esta decisión le permitió recuperar confianza paso a paso. Una experiencia transformadora ocurrió cuando fue invitada a participar en un homenaje a artistas de su generación. Aquella noche subió al escenario después de mucho tiempo, sin exponerse ante un público grande. Su voz tembló en los primeros segundos. No por falta de técnica, sino por la emoción acumulada. Cuando terminó de cantar, el público se levantó en aplauso sostenido. Ese aplauso tuvo un efecto sanador. Era una confirmación de que la gente no la había olvidado. Era la demostración de que su esencia seguía intacta. Aquel momento se convirtió en el punto de inflexión definitivo en su proceso de renacimiento. A partir de entonces, se permitió volver a confiar en su propia historia. Comprendió que su trayectoria no debía definirse por la injusticia que sufrió, sino por la fuerza con la que había logrado levantarse. Aceptó que su carrera ya no sería como antes, pero también entendió que tenía la oportunidad de construir una etapa más auténtica y más libre. La caída había sido dura, marcada por el silencio impuesto y por la soledad. Pero la reinvención le daba una nueva identidad. No era la joven estrella moldeada por la industria. Era una mujer con experiencia, con heridas y con una voz que nacía desde un lugar más profundo. Su renacimiento no borró el dolor del pasado, pero lo transformó. Convirtió la herida en una fuente de sabiduría. Convirtió la injusticia en un impulso para crear desde la verdad. Y aunque el brillo mediático ya no era el mismo, la conexión emocional con el público se volvió más real, más íntima, más humana. Era el principio de una nueva etapa que demostraba que incluso en medio del derrumbe más oscuro puede surgir una luz que invita a seguir adelante. El legado de Elena Bianco no se mide únicamente por los éxitos que alcanzó en los años de mayor visibilidad, ni por las canciones que se convirtieron en himnos generacionales. Su verdadero impacto se encuentra en la huella emocional que dejó en quienes crecieron escuchándola, y en la manera en que su voz, aún después de las tormentas, continúa siendo un puente entre épocas distintas de la música española. Su trayectoria es un ejemplo claro de cómo un artista puede trascender más allá de la fama y convertirse en un símbolo de autenticidad y resistencia frente a un sistema que en ocasiones busca moldear a las personas más que celebrarlas. Para muchos jóvenes que vivieron la efervescencia musical de aquellos años, Elena representaba algo más que una intérprete talentosa. Representaba la frescura, la sensibilidad y la apertura de una nueva etapa cultural. Su forma de cantar tan directa y tan honesta tenía el poder de poner en palabras emociones que el público no siempre sabía expresar. Su timbre cálido y sus interpretaciones cargadas de sinceridad se convirtieron en un refugio emocional para quienes necesitaban un espacio de conexión en una época llena de cambios y tensiones. Aunque la industria intentó silenciar su presencia durante un tiempo, la fuerza de su legado nunca desapareció. Sus canciones continuaron sonando en radios y en hogares, donde nuevas generaciones las escuchaban sin conocer del todo la historia que había detrás. Esa permanencia demostraba que una obra hecha desde la verdad no puede ser borrada por decisiones externas. Incluso artistas que surgieron mucho después reconocen la influencia de su estilo. La manera en que equilibraba suavidad y determinación, su capacidad para transmitir emociones sin caer en excesos, se convirtió en referencia para cantantes que buscaban una forma más pura de interpretar. El impacto cultural de Elena también se refleja en los programas musicales y en los documentales que la han recordado como una figura esencial dentro de la evolución del pop español. Críticos y especialistas han señalado en más de una ocasión que su presencia artística abrió puertas a interpretaciones femeninas que no respondían al molde tradicional impuesto por la industria. Su éxito demostró que la sensibilidad no era un obstáculo para triunfar, sino una fortaleza que podía conectar a miles de personas. En ese sentido, su legado trasciende lo estrictamente musical y se inscribe en la historia cultural del país como una voz que ayudó a ampliar las posibilidades expresivas de una generación. A nivel humano, sus seguidores nunca dejaron de acompañarla.
A pesar de los silencios impuestos, su público mantuvo vivo su recuerdo. Cartas, mensajes, encuentros espontáneos y homenajes le demostraron que su música había trascendido cualquier barrera. Las personas recordaban no solo sus canciones, sino también la imagen de una mujer cercana y humilde que se entregaba por completo en cada actuación. Cada fan conservaba un momento, un concierto, una frase cantada que había marcado un punto emocional en su vida. Esa memoria colectiva constituye una de las formas más poderosas de permanencia que puede tener un artista. Otro aspecto fundamental de su legado radica en su capacidad para volver. No todas las figuras que pasan por crisis tan intensas logran reconectar con su esencia. Elena sí lo hizo. Esa reinvención nacida del dolor, pero también de la lucidez, dejó una enseñanza que inspiró a muchos artistas posteriores. Mostró que la carrera musical no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, donde la fortaleza personal puede convertirse en el mayor patrimonio de un intérprete. Su regreso a escenarios más íntimos, su disposición a cantar sin artificio, su decisión de crear desde la libertad, marcaron un precedente sobre cómo se puede vivir la música más allá de la presión mediática. Con el tiempo, su figura ha sido reivindicada desde distintos espacios. Programas especializados han recuperado grabaciones históricas, críticos han analizado su importancia dentro del pop español, y el público ha compartido recuerdos que muestran el impacto profundo que tuvo en sus vidas. Esa recuperación no solo rescata su talento, sino también ilumina la injusticia que vivió. Su historia sirve como recordatorio de que las decisiones invisibles pueden cambiar la trayectoria de un artista y de que es necesario valorar la verdad humana que existe detrás de cada canción. Hoy, el nombre de Elena Bianco tiene un significado que va más allá de cualquier lista de éxitos. Representa la sensibilidad que se mantiene viva incluso en las etapas más duras, representa la autenticidad frente a la presión. Representa la capacidad de reconstruirse cuando el mundo parece haberse cerrado. Su legado perdura porque nació de un lugar real. No fue fabricado, no fue impuesto. Fue construido desde la sinceridad de una joven que amaba cantar y que se encontró con un camino lleno de luces, pero también de sombras. Esa mezcla de fragilidad y fortaleza es lo que la convierte en una figura tan querida. La memoria colectiva ha sido generosa con su historia, porque reconoce que detrás de cada nota que interpretó había una verdad emocional que no puede ser imitada. Y esa verdad se ha quedado en la gente, en quienes la escucharon por primera vez en la radio, en quienes asistieron a sus conciertos, en quienes descubrieron su música años después sin saber todo lo que había vivido. Para todos ellos, Elena es más que un nombre, es un sentimiento. El tiempo ha confirmado que su voz no pertenece únicamente al pasado. Sigue viva en los recuerdos, en los homenajes y en la emoción que provoca cada vez que se escucha una de sus interpretaciones. Su legado es la prueba de que la sensibilidad auténtica siempre encuentra un lugar donde permanecer. Y esa permanencia es su victoria definitiva. La historia de Elena Bianco no puede comprenderse solo desde la luz o desde la sombra. Es en la combinación de ambas donde se revela su grandeza. Fue una artista que conquistó al público sin artificio, que emocionó a generaciones con una voz capaz de transmitir ternura y fuerza al mismo tiempo, y que frente a la injusticia eligió reconstruirse en lugar de rendirse. Su camino estuvo lleno de desafíos que habrían quebrado a muchos, pero ella decidió volver a su esencia, encontrar un nuevo sentido en su arte y demostrar que la verdad interior tiene más peso que cualquier imposición externa. Hoy su nombre resuena como un símbolo de resistencia emocional y artística. No fue una estrella fugaz atrapada en la rapidez de la industria. Fue y sigue siendo un faro para quienes buscan autenticidad en un entorno donde lo superficial a menudo domina. Su legado vive en cada persona que encuentra consuelo, inspiración o fuerza en sus interpretaciones. Vive en cada recuerdo compartido, en cada homenaje, en cada nota que todavía emociona como si fuera la primera vez. No fue una estrella fugaz.
Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente capítulo en el primer comentario fijado.